Bueno, cualquiera de nosotros alguna vez en su vida se adivinó la suerte. Así que no nos vamos a echar las cartas entre gitanos. Hoy vamos a tratar de explicar una cosa que viene siendo históricamente uno de los grandes problemas nuestros. Y es un problema que no se ha tenido la capacidad de resolver, porque sí se pudiera resolver, pero no ha habido capacidad, no ha habido voluntad, y como siempre estamos empezando, porque no tenemos una trayectoria en el tiempo, entonces no se ha profundizado en el tema y no se ha profesionalizado de lo que vamos a hablar. Hasta ahora siempre nos han organizado el futuro a nosotros. O sea, nosotros nunca hemos organizado el futuro. Es decir, la vez que lo quisimos organizar, de repente vino alguien y nos cortó la racha, nos cortó la ola, nos cortó la posibilidad. Y entonces siempre ha habido alguien o alguienes que han decidido por nosotros. Claro, nunca supimos ni cómo ni el por qué. Pero de repente teníamos un candidato designado, dicho, que políticamente nos iba a representar a todos nosotros, pero no sabíamos de dónde había aparecido. Es decir, un grupo sí sabía, pero la gran mayoría no tenía conocimiento de él. Entonces, la mayoría de las veces, a lo largo del tiempo, no sabíamos, los argentinos, quién era ese candidato, cuáles eran sus atributos, porque un candidato designado por una responsabilidad importante tiene que tener algún atributo determinado, no puede ser el amigo del amigo del amigo. ¿Cuáles eran sus atributos y cuáles eran sus capacidades? Porque pudiera tener algún atributo determinado porque tiene un título universitario, porque hizo una carrera, porque fue un gran ejecutivo, pero de eso a pasar a ser un hombre responsable o una mujer responsable, con la suficiente capacidad como para administrar los bienes y los intereses, porque los bienes es una cosa y los intereses son otra, del Estado, y hay una dimensión sideral. Entonces, esa ha sido la constante política en la República Argentina. Llegarán, porque si seguimos iban a seguir, llegaron gente que o representaba determinados intereses que lo estarían empujando, lo traían a remolque para que asumiera una determinada responsabilidad con el objeto de que ellos lo pudieran manejar, conducir. O sea, que fueras fácil, que fuera condescendiente a aceptar órdenes, o era un desconocido que por un trafique determinado el tipo se había instalado. Muchos de nuestros candidatos, y les puedo asegurar con conocimiento de causa, pagaron para ser candidatos a algo. Hubo gente que pagó $100.000 y hubo gente que pagó hasta millones de dólares para que lo designaran candidato. Y se convirtió hasta en presidente de la Argentina. ¿Quién manejó ese negocio turbio? No lo vamos a ventilar ahora acá. Pero por eso hemos tenido gente que no tenía capacidad de representación. Y muchos de los que fueron dirigentes nuestros, muchos fueron puestos a dedo, porque eran amigos de un amigo que lo recomendó, o porque era cuñado, o porque era hermano del cuñado de no sé cuánto. Fíjese cómo hemos construido el poder nosotros. La mínima parte de nuestra auténtica dirigencia tiene orígenes naturales, que ha crecido en una organización, que ha sido el que ha estructurado ese organismo, que ha sido el que le ha dado contenido, el que le ha dado todo de una filosofía, ya sea con una que tiene con
condescendencia con nosotros, como si fuera el peronismo, u otra. Ahora nomás tenemos en el gobierno gente que no tiene ninguna trayectoria política, ninguna, y está dirigiendo los destinos de 40 y tantos millones de habitantes, en puestos claves, importantísimos que deciden el destino tuyo y de los futuros descendientes tuyos, con la frialdad que trabajaban en una empresa. O sea, ellos cobraban un sueldo en una empresa y tenían una participación. Que buscaban que esa empresa fuera eficiente. ¿Por qué? Porque si no los echaban. O sea, un tipo que no le rinde a una empresa lo echan. Entonces es un tipo que estaba acostumbrado a hacer grandes negocios para su empresa. Ahora es funcionario nacional y decide los destinos de 45 millones de habitantes con la impavidez que lo hacía cuando era gerente de una corporación. De ese tema vamos a hablar hoy. Es decir, la mayoría de las veces el destino de todo un país estuvo detrás de un dedazo. Fíjate vos, de un dedazo, generalmente de un don nadie, porque nadie lo conocía. Y de repente se instaló en un determinado puesto de importancia y empezó a ser el candidato amo y señor de todo nuestro destino. Y que la mayoría de las veces fuera un déspota con nosotros. O que una vez encumbrado, una vez que estaba en el puesto, ni se dignara ni siquiera de dedicarnos un minuto de su tiempo para atender un auténtico reclamo en representación de una gran cantidad de ciudadanos. Un tipo que no podía llegar a él. Ahora, intenten hablar con un ciudadano que es diputado o senador. Vayan y crúcensele por la calle a ver si lo dejan llegar. Todos los guaruras, todos los asesores, los que lo protegen. O sea, aislados de la realidad. O sea, aislados de nosotros que lo encumbramos en ese puesto. Ese individuo, ese funcionario, él tiene que empezar a entender que es un empleado nuestro. Que nosotros lo hemos puesto en ese puesto. Que no es una herencia divina el puesto que él tiene. Ya sea senador, diputado, ministro, menos ministros y funcionarios, o intendentes, gobernadores y lo que fuere. Ellos todos ahora, absolutamente todos, se creen intocables y se han arrogado un valor que para nada nadie se lo ha dado. O sea, se le ha elegido para que cumpla una función que nos represente en los lugares donde realmente necesita nuestra presencia, que sea respetada, y no que negocie con el capital que le hemos dado nosotros para su beneficio. Y eso pasa en el sindicalismo y eso pasa en toda la línea política. Negocian con el poder que vos le diste y se hacen multimillonarios al final de la jornada. O sea, ningún tipo, escucha bien, ninguno, absolutamente ninguno, que yo conozco, y mira que conozco muchos, sale pobre de la función pública. Es decir, sale como entró. Te estoy hablando de cuando empezó, ya sea cuando salió de la universidad como estudiante, cuando formó parte de los grupos universitarios, o cuando andaba de puerta en puerta golpeando a ver si la abrían. Todos, sin excepción, son ricos, o tienen un buen pasar, que no tienen problemas para el resto de su vida. Y entonces uno dice, bueno, ¿está bien eso? Este es un país en ese contexto, que puede apostar al futuro, porque sus representantes tienen la dignidad y la capacidad intelectual y todos los recursos que debiera tener un funcionario. Esa es la pregunta. Una pregunta que estamos nosotros ahora entre mediocres, sin ideas, sin principios, sin moralidad, incapaces de ser útiles a ningún propósito, ni tienen la capacidad no solo de crear, no, sino de entender un proyecto. Ellos están en sus oficinas hablando una hora de la función que cumplen
y 23 horas del día a ver en qué se prenden, aunque te parezca mentira. ¿Que hay excepciones? Pues me gustaría conocerlas. Debe haber, pero yo quisiera conocerlas. Si alguien que está en la política no tiene un pasar recontra cómodo y asegurado el porvenir de él y de toda su familia por tiempos y tiempos. Fíjate vos cuánta gente del pueblo vive en Las Cañitas, en Puerto Madero, en Barrio Norte, en Recoleta, en Alto Palermo, en todo eso. Cuánta gente del pueblo vive ahí y cuántos políticos, senadores, diputados, concejales, intendentes, en fin, toda la línea de la política argentina. Fíjate dónde vive. Fíjate si alguno de la línea política argentina, que sea realmente un representante que lo conozcamos todos, vive en La Matanza, en un barrio de La Matanza o en un barrio marginal de Lanús, o vive alguno en alguna villa miseria. Vos fijate, preguntá, averigualo. Entonces, te das cuenta cuál es la base de sustentación que tienen nuestros proyectos desde hace 40 o 50 años. Desde hace 40 o 50 años donde el país ha empezado a retroceder con esta gente que nos ha representado. O sea, no tenemos históricamente nada que festejar. Nada que festejar, porque cada vez estamos más pobres los argentinos. Cada vez tenemos menos acceso a nada. O sea, nada, cuando te digo nada, es lo fundamental, tener una vivienda digna. Si vos trabajas toda tu vida, por lo menos tenés que tener un techo, una casa, un departamento. No puedes llegar. No puedes llegar porque esta gente que te ha administrado tu destino la ha rifado. Porque no puede ser, sino que, que te representó y que te empobreció. Que vos tenés menos que tuvo tu padre y menos que tuvo tu abuelo. Y que vos no le podés transferir a tus hijos nada, ni siquiera los podés educar porque no tenés posibilidad de hacerlo. Una educación hoy, buena educación, es cara, aunque sea gratis la universidad. O sea, ¿cómo te mantenés? Tenés que ir a trabajar para mantenerte. Entonces, todo eso son problemas fundamentales que hacen que la desgracia del país empiece por ahí. Empiece por la gente que va a defender los intereses. Empiece por el que te va a administrar. Si el que te va a administrar carece de todas esas cosas, es un desconocido que vino lo trajo el viento, tenés asegurado el destino. Por eso nosotros tenemos que renovarnos todo, pero para renovarnos todo esto tenemos primero que saber cuál es el problema. Si no hay alguien que venga y te explique cuál es el problema, y te lo aclare, y te diga, escucha una cosa, ¿viste que hay un senador en tal lado? ¿Lo escuchaste? No. ¿Sabes quién es? ¿Sabes qué hacía antes de ser senador? ¿De qué vivía? ¿En qué trabajó? ¿Cuál es su trayectoria en la vida? ¿Con quién? ¿Qué es su familia? ¿Vos sabés? ¿Un tipo que le va a entregar la responsabilidad del Senado? ¿Que le va a entregar la responsabilidad de ser gobernador? ¿O de ser diputado? ¿O ser intendente? ¿O ser ministro? ¿Quién era ese tipo, esa persona, esas mujeres, antes de ser un funcionario de la importancia que significa una designación de ese estilo? ¿Quién? Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Gente que aparece, que la designa ministro, que no sabes. Sí, era pueden decir, trabajaba en la empresa tal, ahora, por ejemplo. Pero ¿quién es? No sabés. Y te maneja, por ejemplo, el destino del Banco Central. O del Banco Nación, o del, no sé, o del Ministerio de Relaciones Exteriores, o qué sé yo, Ministro del Interior, o secretario de no sé cuánto, gente que está en la cultura, por ejemplo, no tiene nada que ver con la cultura, o gente que está, en fin, gente que está en educación no tiene nada que ver con la educación,
Gente que está en la ciencia que no tiene nada que ver con la ciencia. Gente que está manejando los intereses de la economía y era un pobre diablo hasta que llegó a ser ministro. Era un pobre diablo, no tenía un peso. Es decir, no se sabía administrar él. Porque si hubiera sabido administrar él, fuera una persona ya triunfante, es decir, fulano. Entonces te das cuenta cómo es la estructura de nuestro gobierno, nuestro poder. Entonces esa gente llega al poder y esa gente está abierta a hacer cualquier negociado espurio, porque su función no son los ideales. Él no llega al poder por ideales, él no anduvo nunca con un bombo y una bandera en una plaza. A él lo fueron a buscar. Lo fueron a buscar. Ese tipo nunca fue militante de nada. Es muy poco. Yo no conozco a nadie que haya sido militante y haya llegado a ser gobernador o ministro. Militante. Un militante, un tipo del pueblo. En primer lugar, pobrecito, porque no tiene posibilidad de prepararse para asumir una responsabilidad. En segundo lugar, porque no lo van a dejar llegar. Si no tiene un título universitario, ¿cómo va a ser ministro sin título universitario? Aunque sea un imbécil, pero tiene título universitario. No necesitas hacer un bocho, basta que tengas un título que a lo mejor lo compraste. Hay muchos ingenieros en la Argentina y muchos abogados que compraron el título y que llegaron a presidente incluso. Es decir, en la mayoría de los casos estamos rodeados de funcionarios y funcionarias que no sabemos ni la madre que los parió. No sabemos nada. Es decir, lo conoce un grupo, un sector. Aparece de un lado porque viene con, qué sé yo, con algún presente. Pero que diga la persona que se ha destacado a lo largo del tiempo y ha llevado una conducta ejemplar y además tiene capacidades ya demostradas de sus talentos y es eficiente en tal cosa y ha producido resultados. Aquí tiene su currículum. No. Si ha sido gobernador, entró seco, porque antes fue intendente o porque fue secretario o ministro y llegó a ser gobernador porque lo designó el partido. Porque era un tipo que estaba comprometido, tenía buena verba, o sea, había hecho una trayectoria de dorarle la píldora a la gente, lo habían empujado, había invertido. Hay gente que invierte en una gente, así como invierten en un pibe de barrio que juega muy bien al fútbol, invierte un tipo y le hace firmar un contrato al padre hasta que lo lleva a primera y lo venden millones de dólares. Lo mismo pasa en política, pero no es en Argentina, es en todo el mundo, no te creas. Acá en este país empiezan ya a mirarlos, a observar a los que se destacan en la universidad, en los colegios importantes, y los van promoviendo. Los van promoviendo y cuando llegan a la edad les pagan los estudios, todo lo que sea, le dan becas, en fin, muy bien armado, no le dan la plata a tomar, no, le dan becas, le dan, en fin, todo lo manejan y lo llevan ahí. Y cuando llegan al poder, vos fíjate con quién, primeramente de todo, cuando está ya designado candidato, ¿con quién se reúne? Se reúne con los trabajadores, con los pobres, se reúne con la banca. Es la primera reunión de gran candidato político. En este país estoy hablando, que de acá lo copian todos los demás. La primera reunión de un candidato político importante acá es con los representantes de la banca. No se reúne con el representante de los pobres, de los laburantes. Eso lo van a manejar, eso no tiene ningún problema. La Argentina es lo mismo. Yo quisiera que me averiguaras la trayectoria de cualquiera de tus gobernadores. La trayectoria desde que empezó en el colegio. Y a ver si hay un tipo que salió de una vida de miseria y que llegó a ser gobernador, sin compromisos con nadie. Y que cuando llegó al gobierno realmente hizo una tarea extraordinaria. No te vendió como bolsa de papa. Entonces, estamos rodeados de gente, por dentro que no nos representa. O sea, que no nos representa en ningún lado. Y claro, eso es lo más dramático que tiene y lo más insólito en saber
¿En quién vamos a depositar el futuro? Esa gente que no tiene esa idoneidad, esa capacidad que se requiere para negociar tus intereses. Porque él sabe, la mayor parte de los que llegan, saben negociar los intereses de quienes lo pusieron ahí. De hacer las grandes corporaciones en sus impuestos, en su manejar de ingresos al país de mercancías sin pagar derechos, en fin, el proyecto de exportación, el crédito a la banca, el girar en descubierto, en fin, en conseguir permisos para cosas que está prohibido para vos, por ejemplo, no podés entrar a nada y ellos pueden entrar maquinerías que valen millones de dólares porque arreglan a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los jefes de aduana, en fin, todos se prenden. Y vos lo votás. Mirá vos qué cosa, vos lo votás porque vos, es decir, vos, la gente, el pueblo, les da poder. Y a los que más joden siempre es a esa gente. Mirá vos, en la Argentina, ¿qué porcentaje está salvado? El porcentaje de la sociedad nuestra que está salvada y los demás cómo están. Y hay otros que están con la espada de Damocles, que no saben si mañana van a quedar con el culo al aire. Te digo una cosa. La mayor parte de los funcionarios son abogados que nunca ejercieron su profesión. Fíjate vos. O son economistas que nunca ejercieron su profesión. Son economistas que salieron de la universidad y fueron empleados de una compañía. O sea, estuvieron haciendo números ahí, viendo ahí a ver qué copiaban, llevando papeles, pero que ejercieron una profesión para aprender. Toda profesión tiene que tener una experiencia. Dice, aprendiz adelantado, medio oficial aprendiz, o sea, alguna experiencia. No. Gente que nunca ha tenido un estudio de abogado, incluso. O si ha tenido estudio de abogado, ha sido en concomitancia con los poderes de turno que estaban haciendo achurías terribles, barbaridades contra la gente, y entonces ellos eran los abogados que legalizaban y se quedaban con todo. Propiedades, chanchurrios. Y dejaban a la gente en la calle. Hay una cantidad de gente en la Argentina que ha hecho eso y con eso ha hecho fortuna. Esquilmando a la gente pobre que honestamente no tenía cómo defenderse. Esos llegaron al poder. Y administraron y terminaron todos millonarios. Y son millonarios hoy. Y son millonarios hoy. Entonces yo te hablo todo esto sin mucho orden porque yo no tengo capacidades para tener un orden de poder hablarte con la perfección, como si fuera un profesor. Te cuento lo que sé, en la forma que sé, como lo sabemos la gente del pueblo. O sea, acá en mi verba no vas a encontrar la escuela, no vas a encontrar la universidad, no vas a encontrar la cátedra. Acá vas a encontrar el que te dice los problemas que tenemos por los resultados que tenemos, ¿me entendés? O sea, nosotros no tendremos una dialéctica para explicar pero los resultados que tenemos, sí, esos son terroríficos. Y sabemos quiénes son los culpables, quiénes son los que se han prestado para... O sea, hoy tenemos nosotros el país enajenado. Somos una colonia, prácticamente una republiqueta, una colonia. Estamos colonizados en todo, o sea, el gran recurso de la nación está en manos extranjeras, corporativamente hablando. O sea, no tenemos comercio, no tenemos industrias, no tenemos nada nuestro, argentino, con capitales depositados en nuestra banca, no, nada. El pueblo no tiene plata, el pueblo tiene sus ahorros de moneda extranjera, es decir, nosotros estamos enajenados personalmente. Si vos tenés $1000, los tenés en dólares, no los tenés en pesos guardados. Y tenés razón de tenerlos, porque tus pesos mañana a lo mejor aparecen no sé qué cosa en el banco, no sé qué, que hacen no sé, Sturzenegger hace no sé qué cosa, y te quedás con la mitad. Para comprar lo que ibas a comprar a lo mejor la semana que viene.
Entonces vos te tenés que enajenar. Vos. ¿A quién le debes ese recurso que tuviste que hacer? A tu representante, al que te gobierna, al que administra tus intereses, al que vos elegiste para que vea por el futuro tuyo y de tus hijos y todo. Ese tipo que te ha vendido y que al venderte ha cobrado comisión y hoy está millonario. O sea, no es un tipo pobre que está igual que vos y que sale a remarla todos los días a las 7 de la mañana colgado en el colectivo. No. Ese tipo vive en Las Cañitas, vive en Barrio Norte, vive... Entonces yo quería traerte toda esta reflexión porque eso es uno de los grandes problemas de nuestra nacionalidad. Y que nosotros, si no hay alguien que se empiece a ocupar de cómo empezar a resolver estos problemas, y esto promete ser eterno, y cada vez más, porque cada vez esta gente que nos representa, cada vez más está en manos del poder internacional que sabe, o sea, el poder internacional sabe que existen estos bichos, estos tipos, y ellos saben cómo negociar, y los han comprado y los compran y los comprarán siempre. Por eso son ricos, por eso no nos meten en cana. Y ahora sí, ves, ahora hay algunos en cana, porque se empiezan a robar entre ellos. O sea, no puede ser que un tipo llegue a un ministerio y se haga multimillonario él y sus amigos. ¿Por qué no roba para el país? No, roba para él. En fin, esto es una cosa que no está muy bien explicado. A mí me gustaría haber tenido más capacidad para explicarlo, pero sí te he enfrentado al problema. Nosotros estamos en manos de una caterva de delincuentes que nos manejan el destino nuestro y que no tiene posibilidad de ninguna forma el país de salir adelante con esta gente que nos representa y los futuros que vienen. Hay un montón de gente, unos secos, dando vueltas. Cualquier momento son ministros, cualquier momento son gobernadores, cualquier momento son presidentes, cualquiera. Faltarán 6, 7 años más. Muchos que ahora andan secos, sin un mango, dando vueltas, que los ves con los trajecitos ilustrados, en chancleta. Ya, seguilos. Vas a ver dentro de 10 años cómo van a estar. Y andá a pedirles agua después. Decirle, andá a decir, ¿me das un vaso de agua? A ver si te lo dan. Te van a ir así por encima del hombro. ¿Quién es este negro, choripanero? Porque vos nunca vas a dejar de ser choripanero para esa gente. ¿Sabías eso? ¿Sabías que vos nunca vas a dejar de ser? Porque vos sos el que los alimentás a ellos. Es decir, nosotros somos los que alimentamos eso. Nosotros somos los que elegimos nuestros verdugos. No sé si me explico.